que nos acabamos de conectar a las redes sociales, por eso oramos nuevamente. Bendito Dios, Padre Celestial, a través de Jesucristo, nos ponemos delante del trono de tu gracia. Te pedimos, Padre, que tú te manifiestes en gloria, te manifiestes en poder, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ya está aquí en medio de nosotros, porque donde estamos dos o tres congregados en su nombre, promete siempre estar en medio de nosotros, haciendo de esta reunión gloriosa por su sola presencia. Padre, gracias por el Espíritu Santo que nos has enviado, otro consolador, dijo Jesús, cuando Él caminaba con nosotros. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, damos la bienvenida a cada hermano, cada hermana, cada familia aquí representada, porque no venimos solamente a estar sentados, sino a representar una familia que está en nuestras casas, en nuestros hogares. Te pedimos por ellos que pronto tú los traigas también y que pronto ellos puedan gozarse juntamente con nosotros. En el nombre de Jesucristo dejamos todo este tiempo en sus manos y le damos libertad al Espíritu Santo para que Él haga lo hermoso que sabe hacer en medio de este pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Transformados por gracia. Hay una gran diferencia cuando hablamos de cambios y transformación. Los cambios son los que normalmente cualquier ser humano intenta en sus fuerzas hacer. Pero en las primeras de cambio, en las primeras pruebas que vienen, luego vuelve uno atrás. ¿Por qué? Porque solamente hubo un cambio con las fuerzas humanas. Pero cuando viene la transformación, eso es permanente. Viene y transforma. He puesto un ejemplo de una oruga que se transforma en una mariposa. Y esa se llama transformación. Antes se arrastraba, ahora vuela. Y eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que nosotros no nos sigamos arrastrando, sino que volemos en la libertad como esas mariposas. Quiero comenzar con este ejemplo en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Si ustedes pueden ver esa imagen detrás de mí, pues ahí ese que está hincado es la representación del hijo pródigo. Muchas veces llegamos al Padre así, con harapos, llegamos al Padre con vergüenza, llegamos al Padre diciéndole, no soy digno de que me llamen más hijo, porque hoy me siento muy mal, porque te he fallado a ti, te he fallado tanto que no me siento bien en que tú me recibas. Y Él le llama a sus criados, le dice, traigan calzado nuevo, traigan ropa nueva, vestido nuevo. Y esa fiesta que ven allá, porque dijo el papá, hagamos una fiesta, porque mi hijo que estaba muerto, hoy ha regresado. Y es así como Dios nos recibe a nosotros cada vez que nos alejamos de Él. Aunque se había perdido, la gracia del Padre lo recibió con los brazos abiertos. Esta imagen nos conecta con la seguridad de que tenemos en Jesucristo. No importa cuán lejos hayamos avanzado en otra dirección y nuestro estado, de verdad, la gracia de Dios siempre nos va a hacer volver a sus brazos. El hijo pródigo representa la gracia de nuestro Padre Celestial. Cada porción de la palabra de Dios, hermano, siempre va a representar algo en nuestro presente. ¿Okay? La palabra de Dios no es un libro viejo y antiguo, es un libro con mucho presente. Tanto que nosotros podemos, esta parábola, por ejemplo, apropiarnos de esa palabra. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 7, y luego nos vamos a pasar al versículo 20 hasta el 24. Lucas 15, 7. La palabra de Dios dice así, dice en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando nosotros andamos en un camino equivocado, y si un día, como ese hijo pródigo, se arrepintió y volvió, Dios se va a gozar mucho más que cualquiera. Si nosotros no necesitamos médico, ya estamos de este lado.
Pero ¿cuántos de tu familia, yo te pregunto, necesitan volver al camino de Dios? Dios los ama y tú estás en la brecha por ellos. Pero ¿sabes qué? Un día el Espíritu Santo hará y redarguirá su corazón a tal grado, como dijo el hijo pródigo, ¿verdad? Al grado de que comenzó, se gastó todo, ya no tenía nada, pero tenía hambre. Y comenzó a comer algarrobas de los cerdos. Y es cuando pensó, dijo, ¿cómo puede ser de que los criados de mi padre coman mejor que yo ando comiendo comida de un animal, de los cerdos? Y es cuando él piensa y decide volver. Y va pensando todas las cosas que le iba a decir al papá, ¿no? Que estaba arrepentido y que no era digno, que lo tratara como un jornalero, no que lo tratara como un hijo. Pero el Padre, que representa a nuestro Padre Celestial, ¿ustedes creen que lo iba a tratar como jornalero? Hizo una fiesta para recibirlo. Le dio una vestidura nueva, calzado nuevo. Mataron a un becerro, el más gordo que tenía, y se gozaron mucho. Vamos al versículo 20 y hasta el 24. Dice el versículo 20 en adelante: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y el calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es por eso que nosotros, cada vez que nosotros oramos por algún pariente, por algún hijo o hija, alguien que amamos mucho pero que anda fuera del camino, decirle: Padre, lo que hiciste con el hijo pródigo, hazlo, y ponle nombre, ¿no? Ponle nombre. Tú conoces qué nombre vas a poner, porque yo sé que aun cuando ellos están mal, en mal camino, tú los amas, ¿verdad? Y no quieres que se pierdan. Estamos en los últimos tiempos, rumores de guerras, pestes, hambre. Todo eso son señales de que estamos muy cerca del fin de las cosas. Y entonces nosotros tenemos, mira, como papá, mamá, como hermano, como hermana, tú no has convencido y ni vas a poder convencer, pero el que convenció al hijo pródigo convencerá a ese familiar que tú quieres que convenza a Dios. Él sí, no va a haber un cambio, va a haber una transformación, que es lo que nosotros debemos orar y debemos aprender a orar, de que no es que cambie, no que cambie. Cuando cambian, se vuelven otra vez en un momento de aflicción, vuelven otra vez a lo mismo y reinciden en lo mismo. Pedirle a Dios correctamente, decirle: transforma su vida, transforma su manera de pensar, transforma su manera de ser, transforma sus actitudes, transforma su manera de que me habla, transforma su manera de ser. Eso lo hace Dios. Los cambios los hacen los seres humanos. Y es por eso que dice: ay, es que me enfrié, man. No te enfriaste, estás en una diferencia de cambios humanos. Pero cuando tú le permites que Dios transforme tu vida, no vuelves atrás, porque Él transforma. Él vuelve a hacer las cosas de una manera diferente. Poner un ejemplo: cuando agarran una hoja en blanco y está lisita, ¿verdad?, la hoja en blanco, y ponen el ejemplo de que la arrugan y la vuelven a extender, y luego dicen: ya ves, así quedas tú. Tu corazón queda arrugado, lastimado, con huellas. Pero ¿quién te dijo que Dios hace eso? Dios no repara, Dios hace todo nuevo. Él es creador. Él crió de lo que no se ve, hizo todo lo que vemos. Él lo hizo así. La imagen poderosa
que hemos visto, pues es una imagen de gracia. Esa es la gracia, de que aun cuando nosotros nos portamos mal, aun con todo, la gracia inmerecida de Dios nos da a nosotros la bendición de su clemencia, nos da la bendición de su piedad. ¿Por qué clemencia y piedad? Porque la clemencia nosotros merecemos muerte, pero de verdad Dios es clemente y tiene clemencia. ¿Por qué es piadoso? Porque nosotros verdaderamente merecemos morir, porque hemos buscado la muerte, pero Dios es tan piadoso que se apiada de nosotros. Y puede decirnos Dios, sí mereces la muerte, pero yo soy un Dios piadoso y te dejo vivir. Y ese es Dios amoroso y piadoso, misericordioso y clemente. Hoy Dios nos pregunta dos cosas: ¿seguiremos viviendo lejos o regresaremos a casa del Padre para ser transformados por su gracia? ¿Ustedes creen que ese hijo pródigo quedó igual? Fue transformado por la gracia de Dios, porque ahora había no agradecimiento, ahora había gratitud, que es diferente. Antes de cuando se iba a ir el hijo pródigo, quizás le decía al padre gracias, le daba comida, gracias, le daba dinero, gracias, pero nada más de labios hacia afuera. Cuando él regresó, ya no nomás decía gracias, de su corazón él decía con mucha gratitud: te agradezco, Padre, por todo lo que tú haces por mí, porque no lo merecía. Ahora entiendo que eso que te decía era de labios para afuera, y lo demostró yéndose, porque le dijo: pues si nos vas a repartir nuestros bienes, nuestra herencia, yo quiero que me adelantes mi herencia. ¿Saben qué significa herencia? Que la persona fallece y reparte el bien que esa persona que falleció tenía. Pero él pedía, antes que falleciera, él pedía la herencia, y el padre bueno le repartió su herencia. Y el joven insensato se gastó entre mujeres, vino y parranda y todo, se gastó todo. Y es cuando vuelve en harapos. Pero ahora hay una transformación. Antes decía gracias en todo, pero ahora con todo su corazón tenía gratitud por lo que el Padre hace por él. Es cuando nosotros comenzamos a entender y a valorar, ¿okay?, lo que el papá, lo que la mamá nos da. Lo que el papá, la mamá se esfuerzan por darnos vestido, calzado, alimento, techo, seguridad de un hogar. Y esa gratitud solamente se da cuando uno conoce de Dios. Veamos ahora 5 ejemplos, ¿okay?, para ver la transformación por gracia. El primer ejemplo es Pablo, ¿okay? Vamos a Hechos 9, versículo 3 al versículo 5. La gracia transforma a perseguidores a predicadores. Fíjense lo que hace la gracia, ¿okay? Saulo era un perseguidor, por gracia fue transformado en predicador. En Hechos 9, 3 al 5 dice: mas yendo por el camino aconteció, era Saulo, ¿verdad? No era Pablo todavía, era Saulo. Saulo que iba persiguiendo a cristianos. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora pasemos al versículo 15 del mismo capítulo 9 de Hechos. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Le estaba diciendo a Ananías, que le estaba diciendo Dios, le dijo: ¿sabes qué? Allá en la calle Tercera hay un hombre que está orando. Era Saulo, ¿no? Y le dijo: ¿Saulo? No, yo no voy para allá, si ya lo conozco.
¿no? ¿Cómo mató a Esteban a mandarlo a por pedrada? ¿Y quieres que vaya? Ve, le dice el Señor aquí en el versículo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido. ¿Sabe lo que escoge Dios? No escoge lo más inteligente y lo más poderoso. Él escoge lo más vil, lo más menospreciado, lo que no es, al débil. Eso escoge Dios. Él no escoge lo mejor del mundo, Él escoge lo peor del mundo. ¿Y quién era peor? Saulo. Porque él se encargó cuando mataron a Esteban, un hombre piadoso, de cuando ya expiró, le trajeron sus ropas ensangrentadas a los pies de Saulo. Y seguramente, no lo dice la Escritura, pero seguramente él quedó satisfecho porque él pensaba que ejercía derecho de ser un judío conocedor de la ley, aplicar la ley y perseguir a la secta de los cristianos. Él lo pensaba así. Y él pensaba que estaba correcto andar arrastrando a familias, niños, mujeres, embarazadas, de todo. Entonces Ananías, cuando recibe ese mensaje de Dios, dice, ¿a Saulo quieres que vaya? No, Dios no. Sí, ve, le dice, porque instrumento útil, porque Dios conoce tu corazón y conoce nuestro corazón. Vamos a 1 Corintios 15:10. La gracia de Dios, hay transformación. Entonces estamos aprendiendo algo bien importante. Cuando oramos, ¿cómo vamos a orar? Por gracia transforma a mi familiar. Por gracia transforma a mi vecino. Por gracia, es por gracia. No le digas a Dios, solo transfórmalo, cambia su manera. No, por gracia. Así, por gracia, como tú transformaste a Saulo, así transforma. Y ya le pones el nombre de tu pariente, ¿ok? Así, de esa manera, como transformaste la manera de pensar, de ser y actuar de Saulo y lo pusiste en una posición de apóstol, así, de la misma manera, transforma su carácter, transforma su manera de ser, transforma ese cochino carácter que tiene, ¿verdad? En 1 Corintios 15:10 dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Está hablando Pablo ahora, no Saulo, ¿ok? Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí reconoce de que su transformación, él no lo hizo la gracia de Dios. Y que si él comenzó a ser un predicador de poder, era porque la gracia de Dios estaba con él. Entonces, aquí nos revela Dios algo bien importante. Si tú quieres ser alguien importante en la obra de Dios, para Dios, el hombre importante es humilde. El hombre y la mujer importante es aquel que tiene características del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? 9 características. 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas características de la presencia de Dios en un hombre y en una mujer nos van a llevar a ser grandes. No porque grandes, sino porque somos servidores en las manos de Dios. Dios se ha de manifestar. Pablo era perseguidor de la iglesia, enemigo declarado del Evangelio, pero su gracia lo transformó. Sin embargo, la gracia lo alcanzó en el camino hacia Damasco y lo transformó en un apóstol ferviente, apasionado por la obra de Dios. Así también la gracia de Dios rompe cadenas del pasado, cambia identidades que no están bien establecidas en la palabra y convierte de enemigos a instrumentos de salvación en las manos de Dios. La gracia convierte la debilidad en fuerza. Y es allí donde nosotros tenemos que decirle a Dios, dame la gracia, dame esas fuerzas que yo necesito para poderte servir. Nadie está demasiado lejos. El hijo pródigo se había ido bastante lejos. ¿Pero qué creen? Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Omnipresente porque está en todo lugar.
omnisciente porque todo lo sabe, omnipotente porque todo lo puede. Así que estamos hablando de un Dios, por más lejos que hayas caminado en una dirección opuesta, tú tendrás un encuentro con Dios que te hará regresar. Y busca ese encuentro, busquemos. La gracia no solo te salva, sino te convierte en un testigo fiel de Jesucristo. Vamos a otro ejemplo, ¿okay? El ejemplo es ahora con el apóstol Pedro. Por favor, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 21, versículo 17. La gracia nos levanta tras nuestros errores. Pedro era un ser humano lleno de errores. Les comentaba la vez pasada de cuando Jesús estaba hablando con Pedro, le estaba diciendo: Pedro, en esta roca fundaré la iglesia. Pero no le estaba diciendo a él, porque Pedro significa roca, ¿no? Le estaba diciendo, en esta roca. ¿Por qué decía en esta roca? Porque él es la roca inconmovible. Pedro era un hombre de errores como cualquier ser humano. No podía fundamentar la iglesia en Pedro porque era un ser humano. Necesitábamos fundar la iglesia en alguien perfecto y en una roca inconmovible. Y solamente eso le pertenece a Jesucristo, no a un ser humano. Vamos a ver en Juan 21:17, dice: le dijeron la tercera vez: Simeón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora acompáñenme al libro de Lucas, en el capítulo 22, versículos 61 y versículo 62. Dice el libro de Lucas 22, 61 y versículo 62. ¿Ya están ahí? Amén. ¿Sí? Ok. Dice la palabra de Dios así. Dice en el versículo 60: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra. El contexto de esto es que él está siendo crucificado, ¿ok? Está siendo crucificado. Acuérdense que la crucifixión no es así. La crucifixión, en el tiempo de los romanos, la muerte de crucifixión era colgarnos en un madero, en un poste, en esa postura. Así. Esa era la muerte de crucifixión, ¿ok? La muerte de cruz. No porque cruz no era así. La muerte de crucifixión era estar colgados de un madero. Y abajo de sus pies les ponían una tablita así, con un ángulo así de 45, para que ellos pudieran sus dos pies así impulsarse y agarrar ahí. Porque la muerte de crucifixión era por asfixia. Así morían, no morían de otra manera, morían por asfixia. Porque el estar colgado, la gravedad de estar colgado sobre tus manos, eso hace que tus pulmones colapsen. Y al colapsar, mueres de asfixia porque ya no puedes respirar. ¿Okay? Entonces, esa muerte de crucifixión, no era otra cosa más que cerca del alba, o sea, ya para antes del oscurecer. La ley marcaba de que las personas tenían que ser descolgadas de ahí. ¿Y qué hacían los romanos? Pues agarraban un marro, esa porque que quiebran piedra, agarraban un marro y les quebraban las espinillas a todos los que estaban colgados, los quebraban. ¿Para qué les quebraban las espinillas? Para que no se pudieran impulsar, hacer este movimiento así, ¿no? De poder respirar. Entonces quedaban literalmente colgados. No se morían porque les quebraron las espinillas, no se morían por eso. Se morían porque ya colapsaban sus pulmones. Esa es la muerte de cruz, literalmente. ¿Esto es bíblico, pastorito? Por supuesto. En ninguna parte vas a encontrar de que él murió así.
Él murió así. Y eso dice que colgado en un madero de tormento. Así dice la Escritura. ¿Okay? Bueno, nosotros cuando vemos a Pedro saliendo afuera, dice el 62, y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque en el 61 le está diciendo, entonces el Señor miró a Pedro, está así y lo mira, ¿no? Y es cuando él comienza a decir groserías, malas palabras, todo. Pedro, imperfecto, porque le dice, ¿cómo no? Si tú eres uno de ellos, hasta hablas como ellos. Y es cuando él comienza a maldecir Pedro, ¿verdad? Y a decir, no, yo a ese ni lo conozco. Y es cuando Jesús voltea a verlo. El Señor, dice el 61, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y esa era la tercera vez que él lo negaba. Pedro negó a Jesús 3 veces en el momento más crítico de la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahí ya era Cristo, ya no era Jesús, era Cristo. ¿Por qué el nombre es Cristo? Cristo significa crucifixión, ¿ok? Jesús es el Salvador, nació el Salvador del mundo. Jesucristo, ya Jesús caminó, llegó al madero del tormento como Cristo, lo bajaron de allí, lo enterraron en una cueva y ahora ya no es Jesús porque no camina entre los seres humanos, ya no es Cristo porque ya no está colgado en el madero, ahora es Jesucristo porque el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién es nuestro Señor? Se llama Jesucristo. Cuando oramos, hermano, aprendamos a orar. No decimos, Jesús, ayúdame. No, Jesucristo es nuestro Señor. Él ya no está como ser humano entre los seres humanos. Él está como Rey en el cielo, a la derecha de Dios Padre, donde está reinando. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y desde allá, Él no está en la tumba, Él no está en un madero de tormento, pero tampoco está caminando como ser humano entre los seres humanos. Ahora está en la gloria de Dios. ¿Ok? Esa es la posición de nosotros para orar y aprendamos a orar correctamente. Y la manera correcta es dirígete a Jesucristo todo el tiempo. Cuando tú hablas de Jesús, entonces me estás hablando de que ese tiempo Él estuvo todavía caminando como ser humano aquí en la tierra. Cuando me hablas de Cristo, estás hablando específicamente en ese Calvario donde Él fue en esa muerte de cruz. ¿Ok? Y cuando me hablas de Jesucristo, amén. Estamos hablando en el tema de que Él está reinando sobre nuestra vida porque tiene un nombre que es sobre nuestro nombre y sobre todo lo que se nombra aquí y debajo de la tierra y en los cielos. ¿Ok? Así lo ordenó el Padre. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. 2 preguntas. ¿Aceptarías la gracia que te levante como a Pedro? Que ya no vuelvas a aparentar nunca más nada, sino que la gracia de Dios sea la que te levante, de verdad. ¿Dejarás que tus errores sean transformados en testimonio de restauración? La gracia no solo perdona, sino restaura. Acuérdate de eso. Siempre Dios no nomás va a perdonar, va a restaurar. ¿Qué le pasó a Pedro? Le perdonó, sí, pero lo restauró. Lo restauró en el apostolado que lo había llamado. Le dijo la tercera vez, entonces, si me amas, pues apacienta mis ovejas. Les recuerdo que él fue y le dijo, bueno, pues ya se murió nuestro Señor, yo nomás sé pescar. ¿Cuántos van conmigo a pescar? Somos pescadores, vámonos a pescar. Cuando el Señor antes le había dicho, yo te he sacado de pescar peces, ahora te vas a convertir en pescador de hombres. Ya se le había olvidado. Por eso es que le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y luego segunda vez, ¿me amas? Por tercera vez, ¿me amas? Entonces, no andes pescando peces, ve a pescar hombres, apacenta mis ovejas. La gracia no solo lo perdonó, lo transformó nuevamente y lo restauró. Vamos a otro ejemplo.
con David. David, pues de ovejero fue a ser rey, ¿verdad? Rey. Quiero que me acompañen al Salmo 51:10. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Saben por qué David estaba orando de esa manera? ¿Saben por qué? El contexto dice, hermano, que él había cometido un pecado muy grave, ¿ok? Muy grave. Grave, ¿ok? Él, resulta que su ejército andaba por allá luchando en una guerra y él se quedó de ocioso en el castillo. Y ahí caminando en la azotea, para un lado, para otro, y ve a una joven hermosa bañándose y manda a sus criados, le dice: tráiganme a esa mujer. Como rey, sus deseos eran cumplidos. Y le traen a esa mujer, ¿y qué creen que hizo? Se acostó con ella y quedó embarazada. Y entonces él, porque ella le mandó decir: estoy embarazada. Entonces él no hallaba cómo, pues le gustaba mucho esa mujer, pero estaba casada. Ideó, fíjense el pecado, por eso le está diciendo él: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él se sentía muy mal, estaba muy arrepentido del pecado tan grave que cometió. Entonces hace una carta y con él mismo lo envía al capitán del ejército y le dice, cuando lo abre, ¿saben cuál era el mensaje? Le dice: ponlo enfrente de la batalla y asegúrate de que lo mate. Eso hizo David. Por eso David está diciendo en su oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Era rey, pero él sabía que aun cuando rey, él no estaba actuando rectamente. Dios lo reprendió de una manera, porque él comenzó a ayunar, porque su hijo de verdad enfermó, y aun cuando enfermó, le pedía a Dios que lo sanara. ¿Y saben qué hizo Dios? No lo sanó. Recogió su vida. Y él le dolió muchísimo, pero en lugar de apartarse del camino, él le sirvió más a Dios. Más a Dios. Quiero que me acompañen al versículo 12. Fíjense. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él ya estaba muy arrepentido de las cosas que él había hecho, pero necesitó mandar a alguien, Dios, para que le dijera. Y este alguien, un profeta, le estaba diciendo: ¿qué crees, David? Resulta que hay un hombre rico que pues vino una visita y él pudiendo, porque era rico, tenía muchas ovejas, mucho ganado, muchas cosas, y en lugar de agarrar una oveja de él, un ganado de él, vio a su vecino que solamente tenía una ovejita y la agarró y la mató y la convidó. Entonces, ¿qué harías tú?, le preguntó el profeta al rey David. Pues ese hombre debería ser aniquilado, destruido. Y el profeta voltea: ese hombre eres tú. Porque pudiendo tener lo que tú quisieras, tuviste que tomar lo que no era tuyo, porque ya estaba casada esa mujer. Ahora vayamos a Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero Él quiere que, por más que nos hayamos alejado, volvamos a Él. Volvamos creyendo de que Él
no nomás va a perdonarnos, nos va a restaurar. ¿Ok? Y eso es bien importante lo que dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. David cayó en pecado con Betsabé y trató de ocultarlo, pero cuando fue confrontado se arrepintió sinceramente y clamó por un corazón nuevo. Así también nuestra vida cristiana necesita reconocer que la gracia no solo perdona, sino también limpia profundamente nuestro corazón. Y lo tenemos que hacer así, con Dios, directamente, a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo allí en la muerte de cruz en el Calvario. Calvario se llamaba el monte donde fue crucificado. Quiero hacer dos preguntas otra vez. ¿Clamarás como David por un corazón limpio y un espíritu recto? ¿O permitirás que la gracia transforme tu vergüenza en gozo de salvación? La gracia no se limita a cubrir el pecado, sino que lo borra y nos da una nueva identidad en Jesucristo. Fíjense lo que hace Dios. Te da una nueva identidad. Antes eras el borracho, el marihuano, el drogadicto, el peleonero. Antes eras el chismoso, la chismosa. Hoy Dios va a transformar eso a una identidad nueva en Jesucristo. Vayamos a otro ejemplo. Este ejemplo es en la vida de Rahab. La gracia incluye quienes nos parecen indignos. Josué 2:18. Josué 2:18. Dice la palabra, hablando de Rahab: he aquí, cuando nosotros entremos en tierra, tú atarás este cordón de grana y la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. ¿Saben qué estaba pasando? Porque sabían que habían entrado, pero ella, aun cuando era una persona de dudosa reputación, aun con todo, los escondió y los guardó de los soldados. Entonces ellos le hicieron una promesa de que cuando viniera el pueblo de Dios a destruir a ellos, esa familia los iba a guardar. Por eso le ponle una marca y un listón para que sepamos de que ahí estás tú y tu familia, y la gente del ejército de Dios no va a tocar tu morada. Entonces Dios, hermano, Dios hace lo mismo. Tú estás en la brecha por tus familiares, ¿verdad? Y porque tú estás en la brecha, Dios está guardando a tu heredad. Esa es una promesa basada en la palabra que acabamos de leer. Vayamos a Hebreos 11:31. Dice la palabra de Dios: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, y habiendo recibido a los espías en paz. ¿Ven? Entonces, Rahab, pues era una persona de dudosa reputación, ¿verdad? Pero aquí lo dice más explícito en Hebreos, dice que Rahab era una ramera, ¿verdad? No precisamente porque andaba en las ramitas ahí, no. Ramera tiene otro contexto muy diferente. Rahab era considerada indigna por su pasado, pero la gracia alcanzó y la incluyó en el pueblo de Dios hasta formar parte de la genealogía de Jesucristo. Fíjense hasta dónde Dios la bendijo. Desde ahí viene la genealogía donde nace Jesús. ¿Dónde dice eso? Bueno, dice en Mateo 1, 5 y 6, dice la palabra de Dios, que Salmón engendró a Rahab, a Boz, y Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, y de la que fue mujer de Urías. Y ahí va la descendencia, porque no le decía el ciego Bartimeo, le decía: hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y los apóstoles que iban delante con Jesús le decían: cállate. Es por eso que en Marcos, el libro de Marcos, les decía: ¿por qué nosotros no pudimos sacar el demonio a ese niño?
¿por qué? Y Jesús le contesta, ahí en el libro de Marcos, le contesta, por su falta de fe. Porque estos espíritus no salen sino con oración y ayuno. Les recuerdo una cosa, ¿ok? Dentro del contexto del ayuno son 66 libros aquí, ¿ok? Y en ese contexto de 66 libros, cuando las personas ayunaban, la palabra ayuno comienza de la gente que comienza a dejar de comer con algún propósito. Esther era una de ellas que les dijo que ayunaran porque ella se iba a presentar delante del rey, y ellos dejaron de comer, ¿no? Dejaron de comer con el propósito de que no mataran a Esther, porque ella iba a interceder por su pueblo para que no lo mataran. Bueno, pero siguió avanzando las épocas, los tiempos, y llega ahora el profeta Isaías. Isaías, y a través de Isaías trae un nuevo ayuno. En Isaías 58, todo el capítulo 58 habla y dice: el ayuno que yo escogí, dice el Padre. No dice, todavía no estamos hablando de Jesús. Apenas acaba de llegar Isaías al contexto bíblico. Antes de eso, Esther y todos los que ayunaban sí dejaban de comer, pero llega Isaías con una nueva información de que el ayuno que Dios escogió, Dios Padre escogió, era no dejar de comer, sino comer con el mendigo, con aquel que no tiene, de compartir tu pan, de compartir tu calzado, de compartir tu techo, de compartir misericordia. Y es por eso que Jesús le dijo: ese género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué ayuno se refería Jesús? El ayuno que el Padre escogió, de ser misericordiosos y clemente. No estaba Bartimeo diciendo: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y quiénes eran los que le estaban diciendo: cállate? Los apóstoles. ¿Y querían sacar un demonio de un niño? Por supuesto que no podían. Porque Jesús les estaba diciendo en el libro de Marcos, les estaba diciendo cómo ellos iban a sacar el camino. ¿Saben cómo les dice Jesús? Oh generación, con un tono que está escrito, y les dice: oh generación perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Tráiganme acá a ese niño. Y les saca el demonio, y los apóstoles dicen: ¿y por qué nosotros no pudimos? Porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué ayuno se refería? A ese ayuno que ellos no ejercían. Porque en Isaías 58 habla de que el ayuno que Dios escogió es tener piedad, tener misericordia, desatar las ligaduras de los que están oprimidos. Y ellos, en lugar de desatar, decían: tú, Bartimeo, cállate. Y volvía a gritar más recio, y decía el pobre que estaba mendigando ahí: hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, hijo de David, ten misericordia de mí. Y luego enseguida quiere sacarle un demonio a un niño. ¿Cómo van a poder? Y Jesús le explica, le dice: este género no sale sino con oración y ayuno. La religiosidad cristiana hace que este ayuno sea como que dejar de comer. A ver, hermano, ¿estamos hablando de la Biblia o no estamos hablando de la Biblia? Yo he leído muchas versiones y leo muchas versiones, y sé que en cualquier versión que yo leo, que son muchas versiones, ¿ok? Incluyendo la versión católica, me gusta mucho cómo lo expresa la palabra de Dios. Todos hablan diferente, pero todos van en una línea de la verdad. Pero esa verdad de que ahora vamos a dejar de comer, a ver, hermanos, tenemos que ayunar porque tenemos, a ver, cada 8 días hay que sacar demonios. Ese no es nuestro mandato. Nuestro mandato de Dios dice en el libro de Mateo, del último capítulo 28, en el versículo 19, el versículo 20 dice: vayan y hagan discípulos y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato: vayan y hagan discípulos. Entonces nosotros tenemos que entender muchas cosas, porque en el contexto bíblico es donde nosotros tenemos la gracia del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Conocer la vida, porque Jesús nos dijo y nos enseñó: esta es la vida, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Estaba hablando Jesús.
Y esa es la vida. Entonces, el conocimiento, segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4, habla de que Él está compartiendo su naturaleza divina con nosotros. El versículo 3 habla cómo es que lo comparte, por medio del conocimiento. Es importante, Oseas 4:6 está hablando, dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, ¿a qué venimos aquí? A adquirir conocimiento, no letras, no un aprendizaje. Venimos a adquirir parte de la naturaleza divina de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que su naturaleza divina, Él la comparte a través del conocimiento. Entonces, cuando nos acercamos al conocimiento, estamos adquiriendo naturaleza divina de Dios. No hay nada más importante en la vida de un ser humano que adquirir la naturaleza del Padre, del Creador. Y eso deberíamos evaluarlo y valorarlo de gran manera, porque el Padre nos comparte de su naturaleza. ¿Okay? Vamos a otro ejemplo, María Magdalena. Lucas 8, versículo 2. Dice la palabra de Dios así: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahora acompáñenme a Juan, libro de Juan 20:16. Estamos hablando de la misma María, pero Juan nos relata esto. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ahora pasemos a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ven que Dios no repara nada? Dios no va a reparar tu corazón, ni va a reparar nada. Él hace todo nuevo. Y ¿por qué hace todo nuevo? Porque Él es creador. Él no necesita llegar con su manetita para ver qué va a reparar. No, Él con su palabra, que es el instrumento principal que Dios usa. ¿Quién es la palabra? Se llama Jesucristo. ¿Okay? Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces, ¿quién era? Dios decía y el verbo actuaba. Él hacía todas las cosas. A través de Jesucristo, por Él y para Él, fueron hechas todas las cosas. Y de lo que no se veía, hizo todo lo que ahora vemos. Cosas, espíritus invisibles para nuestra vista, pero que existen. Miren, aquí mismo está Jesús. Él dice, yo lo creo porque escrito está. Dice que donde estamos 2 o 3 congregados, en su nombre Él está en medio de nosotros. Velo, no lo vas a poder ver con tus ojos, pero con tus sentidos espirituales lo puedes sentir y percibir. Él está aquí, porque lo dice la palabra. La gracia convierte a los marginados en testigos privilegiados, y también la gracia de Dios nos da el poder de hacer las cosas. La gracia, hermano, de Dios es una seguridad que nosotros tenemos. Cuando Dios Todopoderoso le dice Pablo, fíjese, ya no es Saulo, es Pablo, y le está diciendo, bástate mi gracia. ¿Sabe qué le está diciendo? Nos está diciendo, bástate con mi amor que te tengo para ti. Él es amor. Él no está diciendo, la gracia es el amor de Dios. Es por eso que a Pablo, a ti, a mí, nos está diciendo, bástate mi amor. Es lo que tú tienes, mi amor, y no es cualquier cosa. Los seres humanos nos han enseñado mal, porque nos han enseñado de que amor es un sentimiento, amor es una emoción. Amor ni es un sentimiento, ni es una emoción. Amor es una persona. Apréndanse bien eso. Amor es una persona. El que conoce a Dios, conoce el amor. Si no conoces a Dios,
te quedarás con el concepto humano de que amor significa una cena, amor significa una emoción, un latido de taquicardia en el corazón, maripositas en el estómago. No, hermano, ese no es el amor. El amor es una persona y se llama Jehová Dios. Porque en 1 Corintios capítulo 13, todo el versículo del capítulo de 1 Corintios 13 habla del amor. Y el amor se describe, el amor nunca deja de ser, el amor pasa por alto muchas cosas, y ahí describe lo que es el amor verdadero, ¿okay? Y nada que ver con chocolates, nada que ver con 14 de febrero, nada que ver con el cumpleaños, nada que ver que te voy a llevar flores, que te voy a llevar cine a cenar, nada que ver con eso. 1 Corintios 13 habla de cosas totalmente diferentes a las que el ser humano está acostumbrado a creer que ese es el amor. Oh, porque te amo, mamá, el día de las madres te voy a llevar serenata. Tenemos en un año 365 días. Un día nomás le vas a regalar serenata a tu mamá. Mire, no le regales nada ese día 10 de mayo, pero los 364 días, ¿por qué no le dedicas a decir una palabra bonita? No regalo, una palabra bonita, una atención a tu mamá, ¿no? ¿Qué regalo más grande podría tener una mamá que todos los 364 días y el día 10 de mayo no le regales nada? Vete a otro lado, ni la visiten, pero todos los 364 días visítala, dile palabras bonitas, sé con ella, todo el tiempo. ¿Tú crees que el 10 de mayo va a generar un regalo cuando los 364 días has estado con ella? Las costumbres del mundo nos han envuelto tanto de que a un niño maltratado le queremos regalar dulces el día del niño. O sea, los conceptos totalmente equivocados y erróneos. El día del maestro. Maestro, bueno, ciertamente que ahora los maestros no son maestros, ¿no? Ahí me dicen, yo ya di la clase, y el que aprendió, bueno, y el que no también. Yo recibo mi cheque 15 días cada quincena, así que el que aprendió, bueno, y el que no aprendió, pues ahí se le chicó. Ese es el maestro actual, el presente, ¿no? Pero antes habíamos buenos maestros. Me incluyo porque yo me acuerdo que cuando daba clases en la primaria, primero hasta sexto año, daba clases, y a mí me preocupaban mis alumnos. Y iba yo con sus papás cuando veía algo en ellos, iba con ellos a sus casas a visitarlos. Pero ya no existe eso, ya no existe la vocación, ya no existe. Ahora ya no se van por el interés, dice se van por el capital, ¿no? Ya no el interés, dice, uy, es bien interesado, no, ya no va por el interés, ahora van por el capital. Como conclusión, hermanos, como conclusión, Pablo, Pedro, David, Rahab y María Magdalena nos muestran que la gracia no es teoría, sino poder transformador. Pablo, la gracia convierte en perseguidor a predicador. Pedro, la gracia lo convierte, nos levanta tras nuestros errores. David, la gracia nos limpia y nos da un corazón nuevo. Rahab, aun cuando era una prostituta, la gracia incluye a quienes parecen indignos. María Magdalena, la gracia nos da identidad y propósito en Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, ¿ok? Les invito a ponerse por sus pies por reverencia a Dios, ¿ok? Y reverencia a quien está en medio de nosotros. Pero antes de orar, yo quiero hacer una reflexión con ustedes, hermanos. Quiero que antes de orar reflexionemos en que no vivamos como esclavos del pasado. Vivamos como nuevas criaturas en Jesucristo. No nos apoyemos en nuestras fuerzas. Confiemos en la gracia que nos sostiene. No nos conformemos con ser perdonados. Dejemos que la gracia nos transforme. No nos detengamos en el camino. Perseveremos hasta recibir la corona de vida. Y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu gracia.
que nos salva, nos transforma y nos sostiene cada día. Hoy recibimos y decidimos acercarnos confiadamente a tu trono. Dice en Hebreos 16, porque sabemos que tu gracia es suficiente para cubrir nuestras debilidades. Hoy dejamos atrás el pecado porque tu gracia nos da libertad y autoridad para vivir en victoria. Hoy abrazamos la nueva vida en Cristo, porque tu gracia nos hace nuevas criaturas, con tu identidad, con tu propósito eterno. Hoy recibimos tu enseñanza para vivir en santidad, porque tu gracia no solo nos perdona, sino que nos instruye a vivir como hijos de luz. Hoy afirmamos que somos salvos por gracia y no por nuestras obras, para que toda la gloria sea tuya. Espíritu Santo, consuélanos en nuestras pruebas, fortalécenos en nuestras luchas y guíanos a vivir y seguir en la gracia. Haznos fieles hasta el final, para reflejar la vida nueva que tenemos en Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.